Dice: gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder disfrutar la alegría del el compartir con los santos y poder estar siempre prestos a hacer las cosas como tú quieres. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, nos estructure, nos enseñe, nos forme y que podamos cada día, Señor, subir de nivel hasta que alcancemos madurez y estatura que la palabra produce en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de ser enseñados en esa palabra que es viva, que es eficaz y que penetra hasta las coyunturas de los huesos, hasta separar el alma del espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano, hermana. No sé si me quitan un poquito de volumen aquí en los monitores o ahí, porque me oigo un poquito de eco. Quiero esta mañana compartirles un tema que yo le puse la creación y la formación, porque no es lo mismo ser hecho que ser formado. Y creo que una de las cosas para las cuales Dios nos escogió fue para alabanza y gloria de su nombre, dice, ¿verdad? Y también dice la palabra que en Isaías 43, 21, que el pueblo que yo he formado, el pueblo que yo he formado, es para que proclame mi alabanza, dice. Mire, yo creo que aquí le pusieron los hermanos. Mire, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. No es lo mismo ser creado que ser formado. Y creo que la creación es algo como el ser hecho, pero ser formado es ser estructurado en el conocimiento, en lo que nos va a hacer o nos va a permitir ser. A ver, déjenme explicarle esto. Cuando nosotros hablamos del concepto de formación, que es formar, se refiere a un aspecto o un conjunto de características externas que puede ser la acumulación de muchos conocimientos para tener una estructura profesional, para tener una estructura ocupacional, o una formación o una capacitación continua. Esa podría ser una definición de formación, porque nos van a formar con un conocimiento, con un arte o con un oficio, o de una manera continua nos van a estar enseñando, de tal forma que nosotros podamos jugar el rol que nos corresponde jugar. Eso es formar. Algunas veces también en los aspectos, por ejemplo en los equipos de fútbol, ¿verdad? Y que Neymar ya firmó con los que son del Barça, ¿verdad? Se dice también que la formación del equipo, ¿verdad? ¿Han oído eso? Ya formaron el equipo, dice, ya tienen quienes van de porteros, quienes van de defensas, quienes van de volantes, quienes van de delanteros, quién es el director técnico. Ya formaron el equipo, ya crearon el equipo, pero ese equipo hay que formarlo para que se integre y funcione como un equipo, a manera de que se puedan entender entre ellos y puedan presentar un trabajo eficiente. Entonces es similar lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque nos crea. Dios nos creó. Así dice uno de los salmos: Dios nos creó, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice, ¿verdad? Entonces hay algo sobre lo que nosotros tenemos que partir, que Dios nos creó, pero también nos preparó, nos formó para buenas obras. Ser creado quizá no sea tan difícil desde el punto de vista del poder de Dios, pero ser formado es algo en lo que se involucra usted, donde se involucra cada uno de nosotros en el proceso.
Si queremos aprender, lo aprendemos. Si no queremos, no aprendemos. Si queremos, nosotros nos dejamos enseñar. Si no, no nos dejamos enseñar. Ese es el proceso de formación, porque en el proceso de creación Dios creó las normas, creó las leyes, y no podemos nosotros decir, a mí yo creo que esa genética de estatura que me dieron en el vientre de mi mamá cuando me crearon, yo no estoy de acuerdo, entonces yo quiero ser más alto, o me pusieron muy alto y yo quiero que ser más bajito. Ahí me pusieron que yo iba a ser de pelo liso y yo quiero ser colocho. Ahí me pusieron que voy a ser morenito y yo quiero ser blanco. No, ahí me pusieron que soy canchito y yo quiero ser moreno. En eso no nos podemos meter nosotros en cuanto a lo creado, a lo crear. Pero en la formación sí participamos cada uno de nosotros, porque se ve inmiscuida nuestra alma. Y nuestra alma está compuesta en uno de sus componentes con el intelecto. Y el intelecto es donde nosotros acumulamos todo conocimiento que permite nuestra formación. Y esa formación nos va a permitir a nosotros la capacidad de ser para poder hacer las cosas. Entonces podemos ir avanzando y entender que no es lo mismo ser hecho que ser formado. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, en el verso 27, dice que creó Dios pues al hombre, a imagen y semejanza suya lo creó. Lo creó. San Marcos capítulo 16, verso 16, nos envían a nosotros a predicarle el evangelio a esa criatura, a esa creación. Aquí lo creó, pero según San Marcos hoy, le mandan a predicar un manual de vida para que sea formado. Para que sea formado. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí lo leímos, ¿verdad? Entonces vean, no le vamos a ir a enseñar a leer y a escribir al que ya sabe leer y escribir. No le vamos a ir a enseñar leyes al que ya es abogado y notario. No le vamos a ir a enseñar cálculo al que es ingeniero. No le vamos a ir a enseñar didáctica al que es pedagogo. No le vamos a ir a enseñar microbiología al que es médico o químico biólogo. Él ya está formado para eso. Se lo estoy esbozando solamente para ampliarle un poquito esto. Si Él creó al hombre, quiere formarlo. Y si lo va a formar, con un propósito. El propósito que leímos en Isaías 43:21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no solamente es ese el propósito para el cual nos formó. Primero nos creó. Primero nos crea y después nos forma. En Génesis 2:7 nosotros encontramos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser pleno de vida, dice esta versión que yo te diga, pleno de vida, un ser viviente. Aquí ya no dice lo creó, aquí dice lo formó. No, se lo voy a explicar de otra manera. Pues esta mañana yo quiero que le quede bien crear y formar. Crear y formar.
Usted y yo ya fuimos creados, pero vamos y estamos siendo formados. Ahora, ser formados significa que vamos a tener que rendir nuestra voluntad para dejarnos formar en cualquiera de los propósitos al cual Dios nos va a enviar. Y vamos a profundizarlo un poquito adelante, pero mire, entonces aquí dice que Dios forma al hombre, le da soplo de vida y viene a ser el hombre un ser viviente, dice acá. Viene a ser el hombre un ser pleno de vida. Viene a ser el hombre lleno en la plenitud de la vida que Dios da. Cuando nosotros vamos al griego y definimos los términos de los cuales se traduce vida, nosotros vamos a encontrar tres términos. Un término que se dice bios, otro término que es psique y otro término que es zoe. Cuando se refiere a la vida bios, a la biología, a los tratados de la vida física, somática o de nuestro cuerpo, nosotros vamos a encontrar que esa es la vida bios, la vida de nuestro cuerpo. Pero hay una vida psique, que es la vida de nuestra alma, de donde viene la psicología, la vida de nuestra alma. Y luego viene la vida zoe, que es la vida de nuestro espíritu. Entonces aquí crea un hombre pleno de vida, porque tiene vida en el cuerpo, tiene vida en el alma y tiene vida en su espíritu. Este es un viviente. Y este viviente tiene la capacidad, al ser formado en esos tres niveles de vida, tiene la capacidad de poder tener una comunión plena con Dios. Lo forma de esa manera para que tenga el hombre capacidad de sostener una comunión, una relación con Dios y Dios con él. Pero cuando se da la transgresión, el hombre pierde la vida zoe, la vida de su espíritu. Y cuando pierde la vida zoe, viene a ser llamado el hombre un alma viviente. Ya no un viviente, un alma viviente. Porque al viviente, después que le dan la vida plena, lo ponen, dice ahí, usted lo va a leer en Génesis 2:7 y lo lee en casa. El verso 8 dice, y plantó el Señor un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. No dice al hombre que había creado, sino al hombre que había formado. Porque aquí podemos nosotros intuir que el Señor tenía un propósito con el hombre. Y esto lo digo yo, como dice el apóstol Pablo, esto no lo digo de parte del Señor, sino lo digo yo. Yo puedo intuir que el Señor tenía un plan de tener al hombre 1000 años en ese huerto y después de tenerlo 1000 años regresarlo allá con él. Y eso se lo puedo decir porque de alguna forma se perdió porque murió el espíritu del hombre. Si me voy a dar a entender, no me voy a dar a entender. Entonces note pues, al hombre lo pone en el huerto. ¿A qué tipo de hombre pone? Al formado, al viviente, al que tiene vivo el cuerpo, tiene vivo el alma y tiene vivo el espíritu. Tiene un cuerpo de carne y hueso, no tiene sangre, tiene luz. Tiene una dimensión sobrenatural. Y ese hombre puesto en el huerto, cuando se le muere el espíritu, pierde la capacidad de su relación con Dios.
pierde la dimensión, oiga bien, pierde la dimensión de quién es Dios. Y empieza a ser afecto o afectado por la vida que sale a luz y que empieza a gobernar la vida de su alma y ya no la del espíritu. Por eso él cuando si dejamos de movernos, por favor, ¿verdad? Así me puedo concentrar. Miren pues, si no me van a estar sacando cada rato del rollo. Miren pues, ¿dónde vamos? Empieza a ser gobernado por su alma. ¿Por qué dice usted que estaba siendo gobernado por su alma? Me preguntará usted. Porque el hombre empieza a tener miedo. Y dice ahí, es que tuve miedo. Cuando preguntó Dios, Adán, ¿dónde estás? Él se fue a esconder. Él empieza a descubrir las cosas que no miraba cuando era espiritual, cuando era integral. Entonces se ve desnudo, se quiere cubrir, empieza a ser gobernado por su alma y empieza a perder la dimensión sobrenatural y cae al dominio de la naturaleza. Ese hombre formado por Dios tenía un dominio sobre toda la naturaleza, no la naturaleza lo dominaba a él. Pero volviendo a lo que le estaba implicando, es que Dios como que tenía este propósito de que el hombre estuviera 1000 años en el huerto, sojuzgara toda la creación, gobernara, se enseñoreara como un viviente y que pudiera después volver al Señor. 1000 años. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando nosotros vamos, creo que está en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, yo no quiero que ignoren esto, que el día que el Señor venga, con voz de mando, con voz, con trompeta de Dios, Él va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, dice una versión, pero dice, nosotros los vivientes. Hay otra versión que dice, mira, ahí dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, esa palabra vivos es vivientes. Los que tengamos vivo el cuerpo, el alma y el espíritu, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que allá el primer Adán perdió esa dimensión y esa oportunidad. Y le digo yo eso porque yo lo estoy intuyendo. Le digo, entonces, mire, dice la Biblia que lo que perdimos en el primer Adán, lo que se perdió en el primer Adán, lo vamos a recuperar en el postrer Adán, que es Cristo, que viene a vivificar nuestro espíritu. Por eso yo insisto que la religión es un asunto de vida en el cuerpo y en el alma, porque es un manoseo de los sentimientos. Pero el Evangelio es la manifestación gloriosa del plan de Dios de vivificar el espíritu del hombre a través del sacrificio de Cristo, mediante el perdón de pecados y la expresión de la gracia, para que ahora conozcamos que tenemos acceso a Él en la venida del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ahora lo que pasa es que eso es lo que determinaron crearnos y formarnos. Cuando estamos formados, tenemos capacidad de disfrutar lo sobrenatural. Cuando Adán fue formado, lo pusieron en el huerto y disfrutaba de toda la abundancia que había en el huerto y estaba protegido de todos los poderes externos. Igual ahora el cristiano, que tiene cuerpo, alma y espíritu vivo,
porque el Señor Jesús, un espíritu vivificante, y nos proporciona a nosotros esa tridimensionalidad de vida. Entonces tenemos ahora también la oportunidad de pasar de lo natural a algo sobrenatural. Porque dice ahora la Biblia, es esa fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que vamos a alcanzar las cosas que no vemos, pero que son. Y esa fe es lo que permite que nosotros creamos. Y por eso el apóstol Pablo insiste también y dice, no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Pero eso es una dimensión de los vivientes. A Israel habla la Biblia que Dios los creó. Los creó, y dice también que no solamente los creó como parte de las criaturas, sino que los hizo hijos suyos. Pero viene Israel, después de haberlo creado, le empiezan el proceso de formación, los mandan a la esclavitud para ser formados, los sacan de la esclavitud 400 años, esa universidad sí estaba muy larga, ¿verdad? 400 años aprendiendo a estar bajo el dominio opresor de sus enemigos, y luego salen y vienen a ser gobernados a la manera del Señor, y como ya se habían acostumbrado a estar bajo el yugo de esclavitud, ya no les gustaba el amor. Dígale usted a alguien que ha estado bajo esclavitud y ha estado sometido y presionado, y le diga, ay, tan linda, ay, que te amo. Dice, no sabe, porque no ha sido formada en el amor, no sabe muchas cosas. Entonces le voy a mostrar algunas cosas. Este Israel tiene un reclamo de parte de Dios, porque habiéndolo creado y habiéndolo empezado a formar y a estructurar para que pudiera ser Israel el que mostrara las glorias de su Dios, el pueblo que yo creo para mí anunciará mi alabanza, proclamará mi alabanza. Y mire cómo dice en Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6 en la Biblia de Dios habla hoy, dice, así pagas al Señor. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Otra versión dice, te formó. Pero mira, esta versión de Dios habla hoy, dice, así pagas al Señor, pueblo necio y sin sabiduría. ¿No es Él tu Padre, tu Creador? Él te creó y te dio el ser. ¿Cuánta gente no se deja formar? Mire pues, puede ser creado, pero no formado. Le están diciendo el pueblo necio. La palabra necedad ahí es ausente de conocimiento, ausente de hábitos disciplinados y ausente de obediencia, de sujeción y de reconocimiento de autoridad. La necedad, desde el punto de vista de la pedagogía bíblica, es el resultado cuando no se enseña, no se corrige ni se disciplina. La necedad, dice Proverbios, estará en el corazón del muchacho. ¿Qué muchacho? Al Señor, al que no permitieron que se le enseñara, que se le volviera a enseñar, que es la corrección, o que se le disciplinara. Porque el amor sin disciplina se llama alcahuetería.
¿Sabe qué es ese alcahuete? Alcahuete es un griego que viene del náhuatl, no sé qué, ¿verdad? ¿Sabe de dónde vendrá ese alcahuete, verdad? Pero esa alcahuetería significa suma consideración o amor más allá de lo que forma. ¿Quiere usted ser un hijo delincuente? ¿Quiere ser una hija delincuente? Dele todo y no le exija. Que a los 14 años lo saca, o a los 16 años lo saca de la casa, o le da veneno para vender la casa. Se forma con enseñanza, con corrección, con disciplina. Y la disciplina elimina la oportunidad de que tenga necedad en el corazón. La necedad aquí es resistencia a la obediencia. También se le llama torpeza. La torpeza ahí es pesado para oír y poner atención, pesado para seguir instrucciones. La necedad es hace lo que quiere. Esa misma palabra es torpeza. Entonces una persona que no se deja enseñar, ni corregir, ni disciplinar, al final va a terminar siendo necio, torpe. Pero no torpe en el término latinoamericano de como le dicen, torpedundo. No. Sino que la torpeza aquí, desde este punto de vista bíblico, es pesadez para oír, para poner atención, pesadez para seguir instrucciones, pesadez para hacer las cosas. Entonces, para ser formados, necesitamos dejarnos enseñar. La necedad tiene sus propias consecuencias. No nos deja crecer. No nos deja crecer. Bueno, se lo voy a poner de otra manera, pues. Imagínense usted. Creamos una iglesia. Y no la formamos. Cada quien va a estar pensando a su manera si no se deja formar. Y solo venimos y no enseñamos hacia dónde estamos caminando. Nosotros vamos hacia la venida del Señor Jesús. Y estamos nosotros enseñando y la gente sigue haciendo las cosas como quiere. Hay que corregirlo para que sea formado. Si ha enseñado y corregido no quiere hacer las cosas, hay que disciplinarlo. Si enseñado, corregido y disciplinado no quiere hacer las cosas, hay que castigarlo. Porque el castigo, dice la Biblia, en la pedagogía esta dice que la vara, la necedad estará en el corazón del muchacho, dice. Pero la vara la alejará de él. Yo no es que le vaya a dar vara a usted, el que le va a dar vara a usted es el Señor, y espero que no, en el nombre de Jesús. Yo he procurado formarlo. Entonces no es lo mismo que hagamos una iglesia y que este grupo somos una iglesia nueva, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tengo que formar, tiene que formarse y tiene que dejarse formar. Si no, tuviste en una iglesia antigua, tuviste en otra y nos juntamos un montón de otras iglesias. No, es que allá conmigo lo hacíamos de esta forma. Es que nosotros pensamos que podíamos hacerlo de esta otra. No. Nos vamos a dejar formar para poder hacer las cosas en la visión que Dios establece. No la visión denominacional, sino el cuerpo de Cristo estructurado como un todo. Porque somos pueblo del Señor. Y dice, el pueblo que yo he formado para mí. ¿Qué dice Isaías que le leí? Proclamará mi alabanza. Esto es determinante y es serio. Es serio.
Uno puede ver en las escuelas cómo los muchachos se resisten a ser enseñados. No quieren enfrentar los más mínimos desafíos de dificultad. A cualquier grado de dificultad que encuentren, van a hacerle resistencia. Ay, profe, eso está muy difícil. Eso sí no me gusta a mí, porque tienen una torpeza. No que no tengan la capacidad intelectual, tienen una pesadez para oír. Tienen pesadez para seguir instrucciones. Y eso mismo le pasa al pueblo de Dios. Hermano, ya tenemos que hacer esto otro. Ay, no, hermano, ahí sí ya no estoy de acuerdo. Pero ustedes ya están viejos, a las 5 de la mañana se pueden levantar para ir a orar, pero nosotros dormimos, nos gusta dormir. El viejo a las 3 de la mañana se le quita el sueño y se levanta, pero nosotros estamos chavos todavía. Entonces, ¿por qué quiere que vayamos a orar a las 5 de la mañana? ¿Ese es un grado de dificultad, sí o no? No, ¿verdad? Gloria a Dios, porque no es un grado de dificultad, hermano. Con razón que todos vienen, ¿verdad? La formación es algo que va a definir la calidad de pueblo y la calidad de cristiano que nosotros llegamos a ser. A veces el Señor empieza un proceso de nuestra formación y nosotros no nos hemos dado cuenta que el Señor está formándonos. En el Salmo 139 y verso 14 la Biblia dice: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Ahora mire, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente, ¿qué dice? He sido hecho. O sea, usted es una obra maravillosa, yo soy una obra maravillosa. Y una obra asombrosa. Después que reconoce que él mismo es una obra maravillosa, entonces reconoce las maravillosas obras del Señor. Su alma reconoce las maravillosas obras del Señor. Verso 15: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Mire, a veces Dios nos está formando y nosotros le hacemos resistencia y nos cuesta. David fue formado en lo secreto. Allá atrás de las ovejas andaba David, desclavijando leones, dice, ¿verdad? Matando osos, cuidando el rebaño, procurando estar en paz con él mismo, alabando al Señor. Que lo estaban preparando. De repente le dice a su papá: mira, mijito, te vas a ir a dejarle unos quesos a tus hermanos, llevarles unos panes frescos y llevarle unos quesos ahí para que allá donde están en la guerra con Saúl contra los filisteos puedan comer algo. Y le preparan su costalito de plano, va su tanate, y ahí va, pues, ¿verdad?, a dejar los quesos. Sus hermanos lo conocían y le dice uno de sus hermanos: ¿a qué llegaste? ¿Para qué viniste hasta aquí? Yo sé por qué veniste, porque a ti te gusta ver la guerra. Y de repente: no, yo solo vine a dejarle unos quesos. Mi papá me mandó a que
les entregara estos quesitos para que coman algo fresco. Cuando oyó: elijan entre ustedes un hombre valiente que pelee contra mí, y si yo lo venzo, ustedes serán siervos nuestros, y si a mí me vence el que ustedes eligen, yo y el pueblo de filisteos serán siervos de ustedes. ¿Quién es ese incircunciso? Mire, era un muchachito, era un adolescente. Era un adolescente y que luego aparece y le dice: ¿y quién es ese hombre que desafía a Israel? Había un hombre que Dios había metido a ser siervo suyo y a que fuera rey de Israel, que se llamaba Saúl. Pero seguía él dejándose llevar por sí mismo y no dejándose formar por Dios. Saúl hacía las cosas como él quería. Entonces viene, porque yo se lo digo porque Samuel le dice: ¿no es mejor la obediencia y el prestar atención que presentar muchos sacrificios? Creo que está en 1 Samuel 15:22, ¿verdad? Entonces le está diciendo: ¿no es mejor prestar atención que los sacrificios, que los holocaustos? Entonces nosotros tenemos que ir viendo. Mire lo que le dice. Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiere decir que él estaba haciendo las cosas a su manera. Dios quería formarlo para dejarle un legado a su familia. Y viene y no lo hace. Y esa es una de las cosas que él estaba acostumbrado a enfrentar, los problemas por las capacidades que él tenía, porque no se había dejado formar. Según él, como militar era capaz, como rey era capaz, porque tenía muchos, pero el que pelea por nosotros es el Señor. Entonces David viene y hace las cosas conforme había sido formado. Y cuando le van a decir: ahí hay un muchachito, le van a decir a Saúl: ahí hay un muchachito que quiere irse a pelear con Goliat. Ahí hay un niño, ahí hay un chamaco, ahí hay un cipote, como le llamamos nosotros aquí, un isto, un güiro, y se lo llevan a Saúl. Muchachos, hay un comentarista que dice que Saúl soltó una carcajada. Dice que se rió y le dijo: muchacho, ese hombre con el que querés ir a pelear es un hombre experto en guerra, entrenado toda su vida, y tú eres un muchacho que... Entonces él le explica su formación. David viene y le explica su formación y le dice: si mi Señor me permite, le voy a contar unas cosas. Yo cuidaba las ovejas de su siervo mi padre, y cuando venía el león, yo de las fauces les arrebataba las ovejas. Y si venían osos, igual. ¿Qué le estaba hablando David a Saúl? Su formación. Si me permite el rey ir, voy. Y lo viste con armaduras a su manera. Y le dice el pobre David: ay, mi señor, yo con eso sí creo que no voy a poder. Mejor quíteme estas cosas, porque este incircunciso viene en su propio nombre, mas yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Entonces sale a luz su formación. No le viene a decir, fíjese, rey, que a mí mis hermanos no me quieren. Hace un ratito todavía me estaban regañando porque por qué vine. Y yo de buena onda le traje unos quesos. Está lejos la casa de mi papá y ya volé pata un montón de tiempo. Me vine en Dodge. De buena voluntad vine a dejarle. Y mire, y aquí, y ahora me quieren poner a pelear con ese gigante. Ustedes matarme quieren. ¿No cree usted que en el otro lado eso podría haber sido la actitud para alguien que no está formado? Dios forma en lo secreto. Dios forma en lo secreto. ¿Quiere que le hable un poquito cómo tenemos que identificar cuando Dios nos está formando en lo secreto? Amén, dice. Ahorita lo voy a cachar, pues. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelan ver lo sobrenatural de Dios? Y trabajar, por ejemplo, en la liberación de demonios, para poner algo. Amén, y ahí bajó, ¿verdad? Porque se han dejado formar por Hollywood, no por la palabra. Hollywood nos viene a enseñar a nosotros exorcista. Y nos pone aquella chavita que pela los ojos así bien horrible, ¿verdad? Y que tiene cuello de búho que da vuelta, ¿verdad? ¿Qué le hace usted que mira a una persona que se está riendo para atrás? ¡Uy! En el Evangelio, eso no lo debe asombrar a usted. Porque escrito está, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Está escrito, él dio autoridad a sus discípulos para que en su nombre limpien leprosos, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. ¿Cómo se van a manifestar? Saber, hay multiformes manifestaciones. Entonces, hermano, la formación en lo secreto. A veces Dios empieza a mostrarnos, por ejemplo, para los que quieren crecer en un ministerio o quieren crecer en la iglesia para servir, empiezan a tener un proceso primeramente de desubicación. Híjole, ¿cómo estoy aquí? Yo no le atino. ¿Qué voy a hacer? Cuando empieza el cuestionamiento de que no le atino, ¿qué voy a hacer? Yo creo que puedo hacer esto, yo creo que puedo hacer lo otro, yo creo que puedo emprender esto, yo creo que puedo... No se trata de qué puedes, sino de qué es. ¿De qué debes hacer? Porque Saúl ponía en práctica lo que podía hacer, pero David llegó a poner en práctica lo que debía de hacer. Entonces, cuando el cuestionamiento de la formación en secreto, alguien puede decir, yo tengo sueños que el apóstol no tiene, yo tengo revelación que el apóstol no tiene, pero a veces nosotros tenemos que permanecer callados. Yo fui formado en una manera de esas. De repente tenía una revelación del Señor y era diácono. Y llegaba yo con mi pastor y le decía, pastor, fíjese que yo ayer tuve un sueño. Y él me decía, ¿y cuál es tu sueño? Primero decime qué comiste, me decía. Si no comiste, peor, me decía. Y si comiste mucho, igual, me decía. Entonces le iba contando. Orá, me decía. Fíjese que yo tuve otro sueño. Orá, me decía.
De repente empecé a ver que hacía lo que yo le contaba. Pero él no decía, esto me lo dijo el hermano fulano, esto me lo dijo el hermano Mengano. No, no. Y yo como que quería que dijera, esto lo soñó el hermano Frey. Esa revelación la recibió el hermano Frey. Como que mi alma quería algo así. Y me mandaba de un solo patín. Y un día entendí entonces que lo que el Señor estaba haciendo en mi vida era formarme en secreto. Y que tenía que someterme a la autoridad para ir entendiendo cómo era lo que estaban haciendo y lo que yo tenía y podía y debía hacer en el proceso. Dios forma en secreto. Dios puede estarlo formando en secreto. Una de las evidencias que uno tiene que lo están formando en secreto es cuando uno empieza a encontrarse consigo mismo y empieza a ubicarse en el lugar donde está y empieza a ver las cosas, y hay que tener cuidado en ese proceso de formación de no hacerse juez, sino hacerse parte de la búsqueda de soluciones de las cosas. Y cuando nosotros nos hacemos parte en la búsqueda de soluciones de las cosas, vamos a ir recibiendo mucho más luz para poder caminar en lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque nos está formando. Cuando nosotros empezamos a descubrir lo que hay que hacer, entonces descubrimos que nada podemos hacer si Él no está con nosotros. Porque cuando descubrimos que muchas cosas podemos hacer, porque fuimos formados en la universidad, en la escuela, en donde hayamos estado, podemos hacer muchas cosas conforme a lo que nosotros pensamos, pero Dios nos está formando para su obra. Cuando eso viene, entonces empezamos a descubrir que no es como nosotros queremos, sino como Él quiere y como debemos hacerlo. Y vamos a descubrir que no es como nosotros podemos, sino vamos a descubrir lo que el Señor le habla a sus discípulos cuando les está diciendo ese mismo proceso de preparación. Le dice, ustedes saben que yo soy la vid verdadera y ustedes son pámpanos. Ustedes son las ramitas de donde van a colgar los frutos, pero ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Entonces, cuando Dios está formando, debemos permanecer pegados a Él, para que Él nos haga aptos para la buena obra. Ya todos fuimos creados. Al que creó, al que cree, le dieron el derecho de llegar a ser formado un hijo de Dios, al ser hecho un hijo de Dios. Ahora mire, dejemos a David ahí y a Samuel. Mire, a Samuel lo pelearon en oración. Que a la mamá le dijeron que era una borracha. Ya digiere tu vino y andate ya, porque ya mucho tiempo estuviste babeando ahí. Si la mujer estaba ebria, pero de la gran angustia de su espíritu y de su alma. Y Samuel lo llevan a la casa del Señor. Y ahí empieza él a ser formado. Le enseñan a oír la voz del Señor. Samuel se levanta corriendo el Samuelito y corriendo para allá con Elí y le dice, mi Señor me llamó. No te llamé, anda a dormirte. Dormite. Otra vez Samuel. Mire, dice la Biblia que en ese tiempo escaseaba la palabra y la revelación y las visiones. Elí era un hombre, un sumo sacerdote que el Señor ya había desechado, pero el pueblo lo quería. Él hacía las cosas como quería y no como debía. Dios se buscó a Samuel y entonces empieza
Hasta la tercera vez le dice, ay Samuel, lo que está pasando es que el Señor te está hablando. Cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Él sabía, mire, Elí sabía cómo tenía que formar a ese niño y no lo estaba haciendo. Elí era el diestro, era el profesional que Dios había puesto en su casa para que formara al sucesor. Y no lo hizo. Ya de último le dice, el Señor te está hablando, óyelo y dile, aquí tu siervo. Le empezó a decir. Solo le dieron el estartazo y aquel siguió aprendiendo solo. Entonces muchas veces solamente necesitamos una instrucción, y el que se encarga de formarnos, como lo hizo con Samuel, es el Señor. Pero nos va a formar a través de su palabra. De su palabra. Es indispensable que nosotros veamos que Dios va formando. Isaías 49:5 dice: y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Se recuerda usted que a Isaías también lo hicieron profeta, a Jeremías, pero lo hicieron profeta a las naciones desde el vientre de su madre? Entonces los forman. Hay otros tipos de formación en secreto. Una formación en el vientre. Qué difícil para el Señor ponernos los códigos de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Fácil. Pero tenemos que dejarnos formar cuando nos toca a nosotros rendir nuestra voluntad y empezar a aprender. Muchas veces nos cuesta aprender. Y nos cuesta aprender porque tenemos prejuicios. ¿Qué me va a enseñar a mí este? ¿Qué me puede enseñar? Hasta la burra enseña. ¿Se recuerda que era burra que habló, verdad? Mire, usted está muy cansado, ¿verdad? ¿Le voy a contar un chiste, pues? A ese le añadieron alguien sacó una anécdota de que el campesino estaba cargando su burrito, ¿verdad? En las cosas que se iba a llevar para su casa, y andaba con su chucho, ¿verdad? Con su perro, con su mascota. Y cuando le puso los dos sacos laterales al aparejo ese que tenía el burrito, ¿para qué me voy a llevar yo en la espalda a este otro? Le voy a poner este otro pequeñito que yo me lleva. ¡Hala! Le dijo el burro, qué desconsiderado sos conmigo, le dijo. Y cuando yo hablar al burro, sale corriendo, ¿verdad? Y se fue, y atrás iba su chucho. Donde ya no aguantó, se sentó, y dice que se volteó para arriba a ver, y dice, nunca había oído hablar a un burro. Y el chucho le dijo, ni yo. Siguió corriendo. Bueno, ya después de haberlo despertado, anoche le decía lo que dice la palabra: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Ese es Jeremías 15:19. Si evitas el hablar por hablar, y lo que dices siempre vale la pena, tú serás quien hable de mi parte.
Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debas volverse a ellos. Una de las cosas que Dios establece ahora es que nosotros ahora somos sacerdotes. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Ante todo el mundo. Eso lo pueden leer en Éxodo 19:6. Y hay una porción de la palabra que dice que los pastores se entorpecieron porque dejaron de buscar al Señor. O sea, en otras palabras, se volvieron pesados. Olvidaron la oportunidad de ser formados. Y eso los hace pesados. Una de las cosas que según Malaquías capítulo 3 verso 18 es que cuando nosotros somos formados, tenemos la capacidad, por ejemplo, de diezmar en el pleno conocimiento, de ofrendar, de dar limosna o dádivas en el pleno conocimiento. Y en Malaquías 3:18 dice, entonces van a volver a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Las limosnas o las dádivas se le entregan a los pobres. Hay alguien que está pidiendo por ahí y usted tiene el corazón de darle, dele. Porque a los pobres se les dan las limosnas, se les dan las dádivas. Y ese hay un principio que dice que usted no puede contar como justo. Usted no puede contar, ay, me acabo de encontrar a uno y andaba 100 pesos yo en la bolsa y se lo di. Era un pobrecito, se lo di. Usted no puede contar eso. Eso es una limosna, es una dádiva. Dice que ni tu derecha sepa lo que da tu izquierda, ni tu izquierda lo que tu derecha. Eso es una limosna, eso es una dádiva. Eso es diferente a lo que usted le da al Señor, para distinguir entre el justo y el impío. La ofrenda usted se la trae al Señor. La ofrenda dimensiona su nivel de gratitud. No puede usted decir, ahí, mire, yo venía ahí y tenía mi ofrenda y era lo único que traía, entonces, y vi a una persona pidiendo y entonces yo se la di y me sentí una satisfacción tremenda. Entonces no era ofrenda, era dádiva, era limosna. Porque la ofrenda en el Señor se vuelve, cuando usted se le entrega al Señor, se vuelve una semilla que va a dar su fruto. La dádiva, la limosna no tiene retorno, se la da al pobre y el pobre siempre va a estar. Pero la ofrenda se la da al Señor para que el Señor le dé retorno. Igual es el diezmo. El diezmo, esto es lo que está hablando Malaquías, para distinguir entre el justo y el impío. Hay que dejarse formar, porque el diezmo es para Dios. Porque Dios ofrece reprender al devorador por nosotros. Ofrece abrirnos las ventanas de los cielos para que venga bendición hasta que se sobreabunde en nosotros y para nosotros. Es que yo tenía mi diezmo, hermano, y vi ahí a unos pobres necesitados, entonces se los di. Bueno, el pobre no le va a reprender al devorador, ni le va a abrir las ventanas de los cielos. Esa es una limosna, se convirtió en una limosna, en una dádiva, que al final, algún día le va a servir para un testimonio suyo. Lo que le da al pobre un día le va a servir para testimonio. Ellos van a dar testimonio de usted. Pero las ofrendas y los diezmos, Dios da testimonio por nosotros. Ay, hermano, es que yo así lo pienso y así lo doy. Déjese formar por la palabra. Y entonces va a tener, según Malaquías 3:18, la capacidad de distinguir entre lo que lo hace el justo y lo que hace el impío. El impío está en la iglesia, le dije aquel día, es incrédulo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La formación
permite ejercer estas funciones. Si nosotros volvemos, Dios creó al hombre, pero también lo forma. No es lo mismo ser creado que ser formado. Número 2. Ahora yo estoy haciendo conclusiones así como otros, ¿verdad? Conclusión número 1, ¿verdad? No, cuentos. Dios creó al hombre, pero también lo forma. Y forma un pueblo para sí. Forma un pueblo para Él, para que pueda proclamar su alabanza. Otro punto que hablamos hoy. Dios muchas veces nos forma en secreto. Y no debemos nosotros perder de vista que el objetivo que Dios tiene cuando nos está formando en secreto es que descubramos que debemos hacer las cosas no como nosotros podemos, sino como debemos hacerlas. Y que descubramos que la bendición de hacer la obra está en reconocer que Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros para hacer las cosas según su buena voluntad, y que las hacemos como Él quiere y no como nosotros podemos. La formación es un proceso que lleva años, pero esa formación no se va a quedar solamente en usted. Esa formación sigue con sus hijos, esa formación sigue con los hijos de sus hijos, y va a irse de generación en generación hasta que sean benditas hasta 1000 generaciones. Dios quiere formarnos, no solamente crearnos. Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos, pero también nos forma para que tengamos capacidad de funcionar en el rol y en el trabajo que nos va a asignar conforme a su voluntad y a su propósito. Los formados no son fáciles de mover. Los creados sí pueden mover. Los creados, los que todavía son criaturas, pueden ser movibles, pero los formados saben en qué están parados. Los formados, por eso decía la versión de Dios habla hoy, Él les dio la capacidad de ser, o sea, de tener una identidad y de poder, para poder hacer las cosas según su propósito. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. ¿Cómo se va el tiempo, hermano? Y usted tiene hambre, y yo también. Y como dicen en mi pueblo, ya son a las 12. Incline su rostro y digámosle: Señor, gracias por darme el privilegio de ser parte de tu creación. Pero más grande es mi agradecimiento, Señor, que tú me has dado la oportunidad de ser llamado un hijo tuyo. Siendo hijo tuyo, yo puedo ser formado por mi Padre, y como tengo un Padre excelso en sabiduría, en gracia, en amor, puede traer a mí su palabra para que yo pueda ser formado. Ya no sigas haciendo las cosas como tú quieres, como tú piensas. Hazlo conforme a la palabra. Tienes que ser responsable, tienes que quitar la pesadez, tienes que quitar la irresponsabilidad, tienes que quitar la torpeza, tienes que quitar las justificaciones que siempre tienes o tengo a mi manera.